a mí me llega una notificación y entonces me llega la notificación de gente escribiéndome, mira, no te queda size medium, mira, no te queda size... Cuando yo me meto, lo que quedaban eran 2X large, la size así bien grande, y yo, Ajá. anda pa'l cara. Bienvenido a Neyel Rivera TV. Bienvenidos mi gente a otro episodio de Neyel Rivera TV. Hoy estamos aquí con Edwin Lodo, con mi tío. Había mucha gente que decía, mira, entrevista a Lodo, entrevista, literal, oye, no estoy mintiendo, o sea, yo no voy a mentir por eso. Cuando yo le enviaba una entrevista y me enviaba un patrón mensaje, mira, entrevista a Lodo, y yo, brother, no, es esta entrevista, no es la de Lodo viene después. Pero los tiempos de Dios son perfectos. So, ahora sí llegó la entrevista de Lodo, hoy la van a tener. Así que más vale que la vean, la compartan y pongan la campanita. Que todo el mundo siempre, que no me llegan notificaciones de cuando subo un video. Pues tienen que darle a la campanita, se suscriben, le dan a la campanita y ahí le va a salir el video. Así que Edwin, qué bueno que estás con nosotros acá. ¿Estás bien? ¿Desayunaste hoy? Sí, desayunamos. Gracias por dejarme para lo último. Pero nada, muchas gracias, de Faltan verdad. muchos Es que yo todavía. creo que habíamos esperado por la cuestión de que pues conmemorar los 5 años de Lodo, Sí, que es la exacto. próxima semana, así Y vamos a que hacer algo bien chévere, pero pues pasa que cosas. pasa que Nada, nada, es que pues tú sabes, Lodo es una marca bien cercana a nosotros. Bueno, Edwin es mi tío y su esposa es mi tía. Y queríamos hacer algo pues bien chévere, conmemorando los 5 años de Lodo, ya que he visto crecer esta marca literal desde el momento cero. Pero pues por cosas de la vida no se dio, pero yo creo que el testimonio y la historia basta. Yo sí. no... Hay mucha gente que me pregunta, y ya estoy cogiendo mucho tiempo, pero hay mucha gente que dice, me gusta porque entrevistaste a tus familiares primero y qué sé yo qué. Y es que en realidad esas fueron las primeras personas que me inspiraron a mí. Son las primeras personas que yo quiero que el mundo conozca de ellos. ¿Verdad? Me lo dejé para lo último porque queríamos hacer eso, si no, pues te hubiera entrevistado hace rato. Mano, qué bueno ¿verdad? Que pudimos hacer esto hoy. Y, y nada, pues ya puedes hablar. Ya voy a hablarle a la gente. Pues nada, gracias. Gracias por traerme. Como tú dijiste, pues tú eres parte de Lodo desde los comienzos. Aquí se hacía Lodo, Ya, donde, deja por ahorita, deja por ok, ahorita. pues aquí se hacía Lodo. Así que me siento en casa. Eh, Como te dije, ya Lodo cumple 5 años y esos 5 años todos ustedes han estado presentes en cada etapa de Lodo, desde que lo que hacíamos era dañar camisa hasta ahora que estamos Literal. un poco pues más prensadito. Mano, pero volviendo o yendo al principio de todo, ¿verdad? De toda esta historia completa, ¿de qué pueblo de Puerto Rico eres acá? Pues Bueno, ¿dónde naces? ¿Dónde te crías? yo nazco en Santurce. Yo siempre digo que nací en Europa, en la calle Europa en Santurce. Y viví, como mis papás se divorciaron, pues tuve etapas en Carolina, que fue la etapa de la infancia, hasta un poquito, hasta el comienzo de la adolescencia, y luego me mudé con mi mamá para Barrio Obrero, el residencial Las Casas, en mi adolescencia, que pues fue un poco turbia, pero... Y luego regreso a Carolina con mi papá, que básicamente esa ha sido mi área, Carolina, Barrio Obrero y Carolina. ¿Y tu infancia, cómo fue tu infancia? Algo que nos puedas contar de tu infancia. Pues mi infancia era una infancia normal, como siempre digo, en mi casa pues mi papá, mi mamá, mucha música, mi papá, básicamente por las dos líneas tengo familiares músicos, pero mi papá era músico, mi tío es músico, mi papá le encantaba la salsa vieja, los viernes siempre había un vacilón, o los sábados domino en casa con un grupo de amistades de mi Ajá. papá, eh, yo jugando con los hijos de ese grupo de amistades, mi mamá haciendo picadera, que sí, queso de papa con guayaba, todas esas cuestiones. Eh, en mi casa era bien alegre, bien viva, hasta que pues cuando tengo creo que aproximadamente 5 años o 6 años,
mi mamá decide pues divorciarse de mi papá y pues me deja con mi papá. Eso estuvo fuerte para mí porque como, como todo hijo quiere estar con los dos. Ajá. Pero como dicen que los nenes son de mamá, yo creo que yo estaba bien apegado a mi mamá porque mi papá trabajaba, mi mamá no. Entonces mi mamá me cuidaba. Entonces yo recuerdo que todo el tiempo estaba con mi mamá. Mi mamá era la que me llevaba para cuando íbamos a hacer compras, pues yo iba con ella. Estaba en casa con ella todo el tiempo. Pues, y me dolió bastante que mi mamá pues se fuera de casa. Y ahí pues hubo una marca fuerte. Siempre lo digo, que esa fue la marca que esa decisión que tomó mi mamá afectó no tan solo el matrimonio de mi papá, afectó el crecimiento y la crianza de nosotros dos, de mi hermana y la mía, indirectamente, ¿entiendes? Ujú. Por eso siempre digo que cuando eh, yo creo que un matrimonio que quiera formar, una pareja que quiera formalizar su relación y va a tener, tiene que estar bien segura porque ahora todo se resuelve con un divorcio. Pues si no Ajá. funciona nos divorciamos, pero cuando hay hijos, pues es un poco más difícil. Claro está, si la relación, pues yo soy de los que pienso que si la relación no va para ningún lado, pues no va para ningún Ajá. lado, pero en mi caso yo creo que fue que mi mamá era esta persona bien fiestera, ella no aceptaba su rol de que, mira, ya yo soy mamá, soy Ajá. esposa, eh, tengo hijos, tengo que pensar de una forma distinta. Yo creo que mi mamá siempre se quedó en la adolescencia y siempre quería, eh, pues, vivir esa vida de soltería. Y pues, a lo mejor, pues, te estoy contando la parte que yo sé. ¿Sabes? A lo Exacto. mejor, pues, había otras razones, yo no las sé. Yo, pues, buena pregunta. Hasta Siri. Yo no la sé. No sé la contestación. Así que, Yo me quedé yo. ¿Qué diatre es eso que estoy escuchando? pues la cuestión Eso fue. fue Siri, mi gente. Eso fue Siri. Siri. De momento yo pensé que era un ángel. Voy a poner yo. Padre, en el nombre de Jesús. Yo, ay, señor, que yo dije mal, que yo dije mal. Pues, ¿en qué parte estaba? Eso fue Siri hablando, mi gente. Nada, la cuestión es que pues mi mamá era este tipo de persona que no aceptaba que ya era adulta y que tenía una responsabilidad, como siempre digo y siempre uso de referencia, la escena de Spider-Man, que es una de las escenas más épicas de una película que dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, pues mi mamá tenía ya una gran responsabilidad y tenía un poder en sus manos porque ella tenía el poder de criarnos, de echarnos, ¿sabes? Dirigirnos, Ajá. de darnos ese amor maternal que a lo mejor pues que no tuve básicamente, ¿ves? Y amor hubiésemos evitado un montón de cosas que pasaron desde ese punto A hasta el punto B. Exacto. Pues ahí mi mamá se va de casa y empieza otra dinámica que es pues preparar un bulto, un weekend sí, un weekend no. A veces pues me dejaba arrollado esperando con el bulto allí en casa de mis abuelos. A veces venía, a veces no. A veces me llevaba. Yo recuerdo una vez, ella vivía en Villa Palmera para ese tiempo, en la casa de mis abuelos, que mis abuelos habían fallecido, materno. Y recuerdo que ella se acostaba conmigo a dormir porque a mí me daba mucho miedo quedarme solo. Y ella se acostaba conmigo a dormir y yo me despertaba, qué sé yo, 11 12 1 de la mañana y ella no estaba. Y era que se había ido a janguear y me había dejado allí con mi De tío o con otra persona o estaba en la calle al frente, un vacilón. Y pues esa era la dinámica con mi mamá al principio. Y eso pues creó unas heridas que yo no las notaba para ese momento, ¿entiendes? Yo no puedo decir, yo odié a mi mamá desde el principio. Ujú. No, pero fueron heridas que se hacían poquito a poco. Y llegó el punto que esas heridas salieron a flote en un tiempo fuerte. Eh, Luego, empezando la adolescencia, como a los 12 o 13 años, yo decido irme un verano para casa de mi mamá, en el residencial Las Casas en Barrio Obrero. Y se lo digo a mi papá y mi papá, pues con dolor en el alma, pues me dice, vete.
Y me fui desde junio hasta agosto, que comenzaban las clases. Y cuando comienzan las clases, le digo a papi, yo me quiero quedar acá. Y yo creo que mi papá quería, pues, eh, que yo tuviese esa experiencia o no me dijo no, no porque pensaba que me iba a ir bien, porque él sabía que la cosa ya era distinta. Ajá. En casa de mi papá yo tenía unas normas. ¿Sabes? Mi papá trabajaba, cuando yo llegaba, pues, era estudiar. Los sábados había que cortar grama, lavar el carro, ayudar en la casa. No era como que yo pedía algo y se me daba rápido, me lo tenía que ganar. Yo recuerdo que pusieron un cartelón en la puerta con unas estrellitas y si yo llenaba esas estrellitas, entonces me compraban algo que yo pidiera. Eh, en casa de mi mamá no. En casa de mi mamá era la persona que como no estaba presente, me llenaba de regalos. Y mi mamá era bien fiestera. En el apartamento allí del caserío siempre había música. Ella tenía un componente, ustedes no van a saber lo que es eso, pero era un componente bien grande, con bocinas bien grandes. Y eso era tocando discos de salsa vieja, la casa, el apartamento siempre lleno de gente. Mi mamá trabajaba en cuadrando el punto de droga. Así que siempre había gente corriendo en casa de mami. 24 horas salíamos. Mami algo que a mí me gusta mucho es la Navidad. Y mami cuando era Navidad eso ya se botaba poniendo luces. ¿Sabes? No me tenía reglas, podía dormir hasta tarde. Dormía con aire acondicionado, que yo nunca en mi vida había dormido con aire acondicionado. En casa cuando prendía un aire acondicionado, los 5 o los 4 dormíamos en el mismo cuarto. ¡Pam! Ahí. Y recuerdo que lo apagaban a mitad de noche. ¿Sabes? No lo dejan prendido hasta el otro día. Pues mami no, mami era con aire acondicionado todo el tiempo, carro nuevo, juguete, bueno, Nintendo. Y eso pues a mí me llamó mucho la atención, claro está, pues soy un nene que, primero Claro. que quería estar con mami y segundo que me llenaban de cosas que acá no, pues no tenía que cumplir unas normas, Exacto. acá podía acostarme tarde. eh, y pues me gustó la idea y me quedé ese año. Ya en menos de que se acabara el primer semestre, ya yo estaba cortando a la escuela, en las clases. Yo recuerdo que mi mamá fue a una reunión y uno de los maestros le dije, es que yo no sé ni quién es su hijo. Así le dijo el maestro, porque recuerdo que ese maestro no llegó a principio de clase. Llegó como en septiembre, empezaron las clases en agosto y empezó como en septiembre. Ya yo estaba cortando clases, lo que nunca en mi vida yo había hecho. Y recuerdo que cuando mami la llaman, mira, tienes que venir porque tu hijo no está llegando, no está viniendo a la escuela. Ajá. A mí llega y el maestro dice que yo no sé quién es su hijo. Yo tengo una lista, pero yo no sé físicamente, no sé quién es. Entonces mi mamá ahí, pues me regañó, qué sé yo, pero a la larga, pues ya permitió, digo, mira, quédate ahí durmiendo. Y pues me convertí en un sector escolar. Ya ahí cuando soy un sector escolar que tengo más tiempo libre en casa, allí en el caserío, comienzo a janguear con la gente de allí, hice muchos buenos amigos, que muchos no están ya, otros sí, y comencé a trabajar en Decando Drogas. Recuerdo que fue un sábado, fue una locura y de momento me vi allí haciendo eso y yo me sentía el hombre más, wow, más maleantoso, Ajá. más, wow, estoy en esto. Y pues un chamaquito de 14, 15 años ganándose, ponle 300, 400 pesos semanales por vacilar. Literal. Que yo salía, un ejemplo, a Full Locker y me podía comprar la camisa que yo quisiera, la gorra que yo quisiera, las tenis que yo quisiera. Pues ese es el sueño de cualquier chamaquito. Ujú. Y me envolví en eso hasta que pues me puse un poco al garete, empecé a beber, ya estaba alcohólico, empecé a fumar marihuana. De momento ya a lo último estaba mezclando pastillas, Valium, Percocet, y pues estaba bien loquito, bien loquito. Entonces mi abuelo iba todos los weekends porque el esposo de mi mamá fue donde mi abuelo y se lo dijo, mira, si no sacan a Papote de allí lo van a matar o lo van a meter preso. Entonces mi abuelo iba todos los weekends, se metía allí y caminaba aquel caserío, que aquello era calentoso, calentoso. Y él solo se metía y caminaba aquello allí buscándome. Y yo me le escondía. Mira, ve, ahí está tu abuelo. Y yo venía y me metía en un apartamento cualquiera y me le escondía. Y él estaba a veces una hora buscándome. No me iba. Pero hubo un tiempo en unas navidades que se forma una guerra entre bandos de residenciales allí, entre Cantera, Margarita, Villa Kennedy, Las Casas. eh, y se forma esa guerra. Para ese tiempo también estaba
el gobernador Pedro Rosselló empezando, y él había puesto a la Guardia Nacional a impactar los caseríos y estaba la cosa bien tensa, bien tensa. Y yo recuerdo que mi hermanastro me sienta y me dice, papote, yo creo que, mi hermanastro para aquel tiempo era el dueño del punto, me dice, papote, yo creo que tú debes irte estas navidades para casa de tu papá. Y yo no quería, y él me insistió, mira chico, lo que pasa es que está esto así tenso, deja que bajen las cosas, deja que todo vuelva a su nivel, en enero vuelve, Ujú. pasa Reyes acá, y yo pues, está bien, me fui. Y recuerdo que llego a casa de mi papá en esas navidades, y para mí siempre las navidades son mi época favorita. Y en la calle donde yo vivía en Carolina, era una calle sin salida, decoraban con arcos de lava lava, eso ya casi ni se ve. Y siempre pues fiestas, Nochebuena. Y yo me enamoro de una muchacha de allí que nunca fuimos novios. Pero yo digo que esa fue la pieza que usó Dios para que yo me envolviera tanto allí y me decidiera quedar allí y no volver al Ajá. residencial. Yo dije, pues me voy a quedar un mes más. A ver si esta muchacha pues cede. Nunca fuimos novios y me quedé un mes más y me quedé un mes más y me quedé... Así. Y recuerdo que en el segundo mes que estuve allí, a uno de mis mejores amigos, con uno, yo siempre me pasaba con gente mayor que yo. Yo tenía 15 años y me pasaba con gente de 30, de 25. A uno de mis, con los que yo me pasaba, que se llamaba Marco, lo mataron. Un mes después de yo estar allí. Y yo me pasaba con él para arriba y para abajo, que de seguro yo hubiese estado con él el día que lo mataron. Exacto. Lo más seguro hubiese... Yo veía esa noticia, me recuerdo en el vocero, y yo caí como que, wow, ¿sabes? Me impactó y dije, ¿sabes? Supone que yo estuviese ahí. Y no estuve, ¿entiendes? Entonces yo estaba en la mentalidad, diantre, yo abandoné a mi pana, yo podía haber dado la cara. ¿Qué iba a dar la cara yo? O sea, Exacto. yo era un chamaquito que se creía maleante y qué sé yo, pero no lo era, punto. Y pues seguí quedándome. Y mi papá, en ese tiempo, siempre la padeció del hígado. Y mi papá enferma y empieza a ir a los doctores. Y en mi casa nunca iban a la iglesia. Nunca. Solamente Viernes Santo, a la católica. Pero yo siempre tuve respeto de Dios. Siempre. No sé por qué, yo siempre tuve temor de Dios desde chiquito. Y cuando eh, un ejemplo, cuando mi mejor amigo, Ángel Rafael, empezaba a guiar el carro, me acuerdo que pusimos bocina, bazucas y qué sé yo, empezamos el papá le daba el carro para que diéramos vuelta por allí mismo, Ajá. por la urbanización. Y había una iglesia católica, y cuando él pasaba con la música, yo le decía, baja eso aquí, baja eso. Yo no iba a la iglesia, pero tenía ese respeto a Dios. Ajá. No era miedo, no era nada, era respeto. No sé por qué, porque en mi casa no se hablaba de Dios, como te dije. Tenía una tía en el caserío que siempre sí me hablaba de sus experiencias, me hablaba de sus testimonios y me hablaba de Gille Ávila y toda esa cuestión. Yo no sabía quién era Gille, pero me hablaba de los testimonios de Gille, que las cosas que pasaban. Y yo decía, cuando yo me acostaba, yo recuerdo que yo le decía, papá Dios, dame una experiencia de esa. Y yo no conocía a Dios, pero yo decía, papá Dios, dame una experiencia de esa. Ajá. Y a veces me asustado que me la diera. Yo decía, pues si me la da, ¿qué yo hago? Una vez ella me contó un testimonio de una persona que en la iglesia de ella estaba alguien orando y la persona vio cómo se elevó. Sí. Él vio el espíritu, ¿sabes? Y él se vio abajo y decía, wow, ¿tú te imaginas que yo durmiendo, yo me eleve aquí? Literal me ve a Y yo mí. quería esa experiencia. Porque pues pensaba que eso era una relación con Dios, tener una experiencia así, Ajá. pero nada, entonces pues mi papá enferma y comienza a ver canales cristianos. Y recuerdo que un día él va a una iglesia en Carolina, Fuente de Agua Viva, que predicaba. Para ese tiempo el pastor era Rodolfo Fon. Y empieza a ir ahí. Eso para mí fue como que bien raro, pero yo lo dejé. ¿Sabes? Como que, pues, está bien, Exacto. vete. Nunca me vi yo en una iglesia. Yo estaba en mi casa de vago allí, de sector escolar. Y un día mi madrastra me dice, papote, yo creo que tú deberías venir con nosotros a la iglesia porque tu papá está enfermo. Y tú no sabes, ¿sabes? Rápido te metes en la Ajá. historia, tú no sabes si él se muera mañana o pasado o en un año. Chico, complácelo. A lo mejor pues él quiere verte bien, papote. Mira, aunque vayas allí, ve con él por complacerlo y te Exacto. sientas con nosotros allí, no tienes que hacer nada. Eso es una hora o dos. Y recuerdo que fuimos un domingo y aquel domingo había un fiestón allí bien brutal porque ellos hacían unos cultos que se llamaban Super Domingo. Me acuerdo que había una banda estas de drones de esto como en las islas. Ajá. Y yo, pues, yo lo veía tan charro, de verdad. Yo decía, wow. O sea, yo me sentía hasta aburrido.
Pero el jueves después volví con él, para complacer, volví con él. Y recuerdo que cuando llegué, no me acuerdo de la predicación, no me acuerdo de qué predicaron, ni nada, nada. Solo sí recuerdo que cuando hicieron el llamado de salvación, en mi cuerpo hubo algo, hubo un cambio, hubo un desespero. Decir mi cuerpo, pero era mi espíritu. Ajá, exacto. Y hubo algo que estaba estremeciéndose dentro de mí, como una necesidad de aceptar, de alzar la mano y pasar al frente y de aceptar de que yo era un pecador y que tenía que confesar mis pecados y que era algo, me sudaban las manos, sudaba frío, el corazón acelerado. Y yo, ¿pero qué me pasa? Y yo recuerdo que yo tuve una conversación, te estoy hablando en cuestiones de 1 minuto, 2 minutos, todo esto pasó en cuestiones de 2 minutos. Tuve una conversación con Dios y le dije, Dios, yo no voy a pasar porque aquí hay mucha gente, pero si alguien acepta y pasa primero, yo voy después. Y ahí mismo la persona que estaba atrás de mí levantó la mano. Y yo empecé a negociar con Dios, no, chicos, pero así tan rápido no. Empecé a discutir con Dios. Nada, Ajá. la gente empezó a pasar, pasaron varias personas. Y ese día, un 8 de septiembre, un jueves 8 de septiembre del 94, yo acepté al Señor. Eh, Recuerdo la ropa que tenía puesta, la hora que fue. Fue una noche bien especial. Y cuando salimos de la iglesia, que íbamos a casa, en casa había un árbol bien grande en el patio. Y yo siempre, nosotros teníamos una boxer y sacábamos la boxer. Yo sacaba la boxer cuando llegaba al patio. Y ese día yo me pongo a mirar el árbol y fue algo como en la película Avatar, Ajá. que el árbol tiene vida. Fue eso mismo, yo vi y yo me quedé bobo. Yo miraba el árbol y yo veía cada rama moviéndose y como que me lo pude disfrutar y no entendía que eran mis ojos espirituales se estaban abriendo. Mm, Y ese día fue que acepté al Señor como mi Salvador. brutal. Tará. ¡Tarán! Que llevo como media hora hablando. Es increíble, hermano, de cómo pasan las cosas, porque siempre desde todo el principio como que tenía esa cosa siempre adentro que no lo entendía, pero sí hasta que llegó el día que indirectamente, mira, por complacer y pues terminaste ahí encontrando Yo a acepté al Dios, Señor primero que mi papá. O de sea, mi verdad. papá llevaba meses, llevaba como 1 mes o 2 meses, y yo fui 2 días y el segundo día, o sea, ya había aceptado al Señor. Yo fui el primero de todos ellos que aceptó al Señor como mi Salvador. Hablando de, ¿verdad? Entrando un poquito en lo de lodo, antes de tú hacer lodo como tal, ¿sabes? La marca de lodo y crear camisas, hoodie y todas estas cosas, pantalones, tú comenzaste haciendo otras camisas. Sí, yo siempre dibujaba. Y siempre algo raro era que yo cogía un papel, yo para atender tengo que dibujar o escribir. Tengo que estar escribiendo y aunque la gente vea que yo estoy mirando la libreta, yo estoy atendiendo lo que... Ajá. No sé, siempre ha sido así. Y yo en la iglesia para atender una predicación se me hacía bien difícil. Y yo hacía dibujo. Entonces yo llevaba una libreta para dibujar y aunque nadie me veía atendiendo el culto, yo sí escuchaba. Era mi forma de hacerlo. Exacto. Luego aprendí que eso tiene un nombre y todo. Nada, la cuestión era que yo dibujaba algo y siempre lo dibujaba dentro de una camisa. Desde chamaquito yo siempre sentí atracción por los logos, los logotipos. Cuando Pepsi cambió el logo, yo busqué quién fue el diseñador. Yo buscaba chamaquito. Siempre. Y siempre me gustó mucho la moda también. Pero nunca, nunca, nunca pensé que íbamos a hacer ropa, ¿sabes? Que yo iba a hacer ropa. Jamás, nunca lo pensé. Siempre sí dibujaba. Pero hubo una vez que cuando estando en la iglesia yo empiezo a cantar reggaetón cristiano, para el tiempo que era hasta ilegal en las iglesias, y teníamos un grupito que se llamaba The Overground. Y yo dibujaba un preso, una caricatura de un preso con una pesa en el pie, con una cadena y una pesa en el pie, no sé cómo se llama eso, pero... Y unas alitas. Y nada, eso es lo que significaba de que yo era esclavo y ahora soy libre, Ajá. fui perdonado. Y yo siempre dije, este es el logo del grupo que se llamaba The Overground. Y yo voy a hacer unas camisas para nosotros éramos 4. Y voy a hacer unas camisas para este grupo. Nunca las hice, nunca las hice. Luego, como para el finales del 90 y principios del 2000, hay un fotógrafo, se llama Aaron Chan, que él comienza a sacar una línea de ropa que con su nombre, Aaron Chan, así mismo. Todavía él está vivo y todavía no estoy seguro si tiene la línea de ropa, pero todavía es fotógrafo. Es un fotógrafo surfer. Y mi papá siempre ha sido un fotógrafo frustrado. Este,
siempre estuvo tirando fotos, era de los que tiraba fotos en cada esquina y andaba con una Minolta de rollo. Y eso siempre a mí me llamó la atención, la fotografía. Y yo dije, pues mira, yo voy a comprar una cámara. Me acuerdo que compré una Kodak Advantage. Y el feature más brutal de esa cámara era que tiraba fotos panorámicas. Y yo, perfecto, me voy por una playa, tiro una foto panorámica, la imprimo, se la pego a la camisa. Pero la tecnología para ese tiempo no era como la de ahora. O Exacto. sea, para aquel tiempo una cámara y un printer era bien caro. Y hacer una camisa era bien difícil, quedaban oscuras, o sea, no era algo de calidad. Así que nunca se dio, pero sí seguí con la fotografía muchos años después. Luego, en el 2007, nos ponen como pastores de jóvenes en la iglesia, a mi esposa y a mí, en la iglesia, acá en Dorado, a la que vamos ahora, eh, y hicimos unas camisas en spray. Recuerdo que nos reunimos Dani Coto, Josué, tu suegro, Luis Rivera, y hicimos unas camisas que decían Misión Revolución para un culto especial. Era un culto que estábamos haciendo los sábados. Y recuerdo que hicimos esas camisas en spray, con un molde en papel y pintamos. Ah. Luego, para una campaña de jóvenes, pues hicimos algo un poquito más pro, que era una foto impresa puesta en la camisa. Y en el 2008 hicimos una camisa más mejor, como dicen por ahí, más mejor, que era Generación de Impacto, que yo siempre he dicho que esa camisa, yo no me digo que soy diseñador gráfico, yo siempre digo que cojo un montón de cosas y voy quitando hasta que sale lo que quiero. Es qué sé yo, como tener una piedra y empezar a romperla hasta que sale Ajá. algo. Y pues salió esa camisa y yo siempre dije que esa camisa estaba adelantada a los tiempos. Todavía la tengo por ahí. Porque el logo que me salió, para mí es el logo que más orgulloso yo me he sentido. Este, Generación de Impacto. Y hicimos esa, y hicimos otra que era de la campaña de la Victoria Inminente. No me entiendes, Siri. La cuestión es Siri que... está lucida, Hoy está ¿vi? Siri Vale, que Lucía. entrevista a la Siri un día, oye. La cuestión es que sigo haciendo camisas, pero así, no nada para vender ni nada por el estilo. Ajá. Luego, ahí creo que sacamos una que se llamaba, la primera vez que hice un nombre como marca, se llamaba Moriviví. Pero nada, fueron, qué sé yo, 24 camisas y fueron regaladas. Era de los frutos del espíritu, también me encantó ese diseño. Creo que me Después, recuerdo de esa que eran blancas y negras, sí, toda eran la... blanca y negra, entonces tenía todos los frutos escritos en un Ajá. cuadrado, pero ¿sabes? Quedaba todo bien, bien puesto ahí. Y pues esas tampoco fueron para la venta, esas fueron para regalos. Si vendido las vendía a 10 pesos y cuidado. Y pues entonces en el 2011 a mi esposa le diagnostican cáncer de seno y con los costos de la quimioterapia, un día estando en casa de la hermana de tu tía, Yari, se me ocurrió la idea de hacer una camisa para recaudar fondos para pagar la quimioterapia. Eh, que era, decía, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. La cuestión fue que hicimos esas camisas para sacar fondos y fue un palo, ¿sabes? La gente apoyó tanto esa causa, que nosotros vendimos cientos de camisas, cientos de camisas. Pero como también no era para sacarle dinero nosotros, como para vivir Exacto. de eso, sino que era pues para esta causa. Después de ahí, no saqué nada más. Empiezo a trabajar con la fotografía y empiezo a retratar bodas. Y luego de retratar bodas, me voy a trabajar con un artista, un cantante de reggaetón. Y empezamos, pues, como quien dice, pues, a viajar y qué sé yo. Y en un momento ahí pensé hacer, porque él tenía su tienda de ropa, de su merch, de su ropa con su foto y qué sé yo. En Ajá. un momento ahí pensé hacer unas camisas con las fotos que yo le hacía a él, y venderla en su página, no para mí, sino en su Exacto. página. Y habíamos llegado a un acuerdo de que él me iba a dar algo, pero nunca se dio, nunca se dio. Inclusive hice un demo, hicimos un sample, que por ahí está en casa, pero nunca se dio. Entonces, pues seguí en la fotografía con él y en un viaje yo había comenzado bien, o sea, yo estaba en la iglesia, pero en el transcurso de ese tiempo, pues me aparté. Y me creí la película de artista yo, de que yo era el artista, pues imagínate viajando en privado y en hoteles, toda esta cuestión, me aparto.
Y entonces, en un viaje a Colombia, a Bucaramanga, Colombia, llegamos a un hotel que era prácticamente nuevo. Y yo creo que ese fue el día donde más guille yo me eché. Yo llegué, me metí al cuarto en una mini suite, me puse, recuerdo que me puse hasta la bata blanca, esta que ponen en los baños, las pantuflas, caminé y yo dije, wow, yo estoy haciendo lo que cualquier fotógrafo quisiese Ajá. vivir, yo lo estoy viviendo. Y me acuerdo de eso, bien brutal porque me tiré en el matre. Recuerdo que había una pelea de boxeo, yo la pagué por pay-per-view para verla. Bueno, la cuestión fue que, nada, que cuando salimos al evento, allá los eventos son festivales. Por lo menos aquel era un festival donde van muchos cantantes y a veces dura 24 horas, 2 días, un día. Ese era un festival y las calles se llenan bien brutal. Entonces, pues para llegar al estadio, que es un estadio de fútbol, donde caben 35, 30 mil personas, este, pues tú tienes que con un tránsito brutal, aunque Ajá. vayas con policías y qué sé yo. Y recuerdo que ese día en la guagua, tipo de 3 filas, suburban, el artista estaba en el medio, en la fila del frente, yo estaba en la tercera fila, pero había un ambiente cargado, había como un ambiente fuerte. Y yo miro para el lado así y entre tanta gente que había, porque es como piensa, como una fiesta patronal, pero gigante. Exacto. Entre tanta gente que había, yo veo esta nena como de 6 años, 5 o 6, sucia, vendiendo dulces. Y yo la miro, me le quedo mirando porque pues el carro estaba parado en ese momento y me le quedo mirando y yo en la prepotencia esa que yo tenía, y, wow, ¿dónde estará el papá de la nena? Y recuerdo, no fue una voz audible, porque no te puedo decir que fue audible, pero fue al corazón. Y yo creo que esa es la voz que más fuerte te habla, Sí que porque estremece a uno. te estremece, porque ahí mismo yo sentí que en el corazón me dieron, ¿dónde está el papá de la tuya? Y eso fue para mí un bombazo, ¿entiendes? Entonces, desde ese punto al venue, al estadio, Ujú. todo cambió. Yo caí como en una depresión pensando en esa frase, ¿dónde está el papá de la tuya? ¿Sabes? ¿Dónde estás tú? Y yo estaba metido en aquella tarima, recuerdo que había un ventarrón, las luces se movían, estaba bien lleno el estadio y estaba como que todo regado, no sé, no era noche, no fue una de las mejores noches, inclusive no fue la mejor noche nunca, de todos los eventos que yo fui, esa fue la peor noche. Y recuerdo que se movían las luces, yo tenía como que miedo en la tarima, lo que nunca. Y empecé a retratar y fue el peor evento que yo retraté de ese artista. Y cuando nos fuimos, yo me voy con esa tristeza igual. Yo no hablé en todo el camino, llego al cuarto y en vez de ponerme la bata blanca y las pantuflas, así mismo como llegué, así mismo me tiré en la cama a llorar. Y recuerdo que yo empecé a decir a Dios, Dios, ¿qué me está pasando? O sea, esto es lo que todo el mundo Ujú. quisiese vivir, un fotógrafo quisiese vivir, cualquier persona quisiese vivir esto. Literal. Estás viajando, estás conociendo mundo, estás haciendo lo que te apasiona. ¿Qué es esto? Y recuerdo que esa misma voz que me habló el corazón me dijo, lo podrás tener todo, pero sin mí, nada. Y eso fue, pues, ya tú sabes. Al otro día, pues, ya como a las 6 de la mañana estábamos de regreso a Puerto Rico y en el privado, pues, yo estaba bien callado, yo no hablé y había estaba tenso, todo el tiempo estuvo tenso ese viaje. Y cuando llegué a Puerto Rico, llego a casa como a eso de las 2 o 3 de la tarde y mi esposa estaba en casa y ya se estaba preparando para ir a la iglesia porque acá los cultos son por la tarde. Ah, Eh, y yo le digo, espérame que yo quiero ir contigo. Ella pues se sorprendió porque yo llevaba un tiempo sin ir a la iglesia y ella sabía lo que estaba pasando, ¿sabes? ujú. Que ya yo estaba volviendo a las andadas, a beber, toda esa cuestión, ¿entiendes? Eh, y fui con ella. Y ese día estaba este predicador que yo no lo conocía para ese tiempo, José Luis Hernández. Mm. Yo no sabía ni quién era él. Yo sé que yo me siento en la primera fila siempre con Priscila. Y recuerdo que él estaba hablando y en un momento de la predicación él dijo, joven, podrás tenerlo todo, pero sin Dios nada. Y ya había pasado menos de 24 horas, Dios me había dicho eso 2 veces. Y yo recuerdo que cuando él hizo el llamado a reconciliación, pues yo me reconcilié con el Señor ese día. Y ese día, pues, eh, todo cambió con el artista. O sea, como que algo pasó, no sé, Ajá. pasó algo que yo no sé qué fue,
pero todo cambió. De esta amistad que teníamos, de trabajar todos los días juntos, todo el tiempo juntos, pues se puso algo hostil la situación. Y un día él estaba de viaje en Estados Unidos y yo estoy en la oficina, que era en la casa de él acá en Puerto Rico, y yo busco a los nenes a la escuela y me los llevo. Y yo estoy atendiendo la casa de él, como quien dice acá. Mientras trabajaba, pues atendía la casa. Y estoy sacando el perro de la casa. Y recuerdo que el perro estaba haciendo sus necesidades y yo las estoy recogiendo. Y yo levanté la vista y mis nenes estaban en la guagua. Y cuando yo levanto la vista, veo a mis nenes y yo me sentí como el hijo pródigo. ¿Sabes? ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué necesidad yo tengo de estar aquí? Eh, y eso para mí fue como que un boom de que, pues mira, hello, nada, ¿sabes? Salte de aquí, renuncia a lo Exacto. que tú quieras, pero yo siempre he sido bien analítico con la cuestión de los trabajos. Yo trabajo desde los 17, 16 años, pues, ¿sabes? Perder un trabajo como para mí es bien difícil. Y recuerdo que se siguió poniendo bien hostil la cosa, pasó otras situaciones donde Dios me habló de que iba a pasar y mi esposa me lo recordó y ese día yo renuncié. Ese día cuando pasó esa situación que no la quiero hablar acá, Ujú. eh, pues yo renuncio. Con todo y eso él me dice, no, tú quédate trabajando una semana más, Perdón. quédate trabajando una semana más y hablamos después, qué sé yo, y nada, la cuestión fue que renuncié. Ujú. Pero era la primera vez que me quedaba sin trabajo en 20 años de mi vida o algo así, y la incertidumbre total. Entonces yo empecé a clamar para arriba y recuerdo que ese fue el año donde yo aprendí a depender, yo y mi esposa y yo, empezamos a depender totalmente de Dios, ¿sabes? ¿Cómo te explico? A veces no teníamos, la casa se pagaba el lunes y no teníamos con qué pagarla. Entonces ya entra el desespero de cómo la vamos a pagar, tenemos todo esto encima, los nenes. Recuerdo que esas navidades, eso pasó en noviembre más o menos. A principios de noviembre, recuerdo que esas navidades no les regalamos nada a los nenes. Las hermanas de Priscila, tus tías, fueron las que compraron unos juguetes para que nosotros se los diéramos. Fue bien fuerte. Entonces, ese año completo, dependiendo de Dios. Y ahí, a principio de esa situación, en esa crisis, en medio de ese reguero de vida, de lo que teníamos, de la situación que teníamos, nace lo que es lodo, que para aquel tiempo no tenía nombre. Yo decido después, mira, voy a hacer unas camisas, Ajá. una mente bien pequeña. Hago 30 camisas, las vendo, saco para pagar la casa, pago la casa, saco 10 camisitas más, pago la casa, Exacto. saco 15 camisas más, ¿sabes? Esa era la idea de lo que iba a hacer para lo que aquel tiempo no se llamaba lodo, pero era lo que quería hacer. Y recuerdo que empecé a buscar un nombre y se iba a llamar Awake. Y yo me puse a buscar en Facebook eh, cosas que se llamaran Awake. Y había una librería y dije, diantre, no, este no puede ser el nombre. Y nada, la cuestión fue que busqué como 1000 nombres, ninguno me convencía. Y un día, estando en la iglesia, abro la Biblia en Juan 9 y leo la historia que ya había leído cientos de veces, pero leo la parte que dice, y escupió en la tierra e hizo lodo, y se los puso en los ojos al ciego, y le dijo, vete al Siloé, y cuando el ciego fue al Siloé, regresó viendo, y eso para mí, la palabra lodo, como que... Sí te chocó. Me chocó porque cuando yo tuve la discusión con el muchacho de la renuncia y qué sé yo, los mensajes de texto fueron fuertes. Inclusive, pues básicamente él me trató como eso, como fango, como lodo. Entonces yo Ujú. dije, ¿cómo es que yo que me siento así? Porque realmente creó como una frustración en mí. Ajá. ¿Cómo, cómo entonces Dios coge el lodo y hace un milagro? Lo usa de instrumento. Y ahí dije, lodo. Y de ahí nació lodo. Ahí fue básicamente lodo lo que, como siempre, como te dije, era una idea de que pues sacaba 30 camisas, sacaba para pagar la casa o para tener un poquito de dinero, Ajá. sacaba, no era nada, jamás y nunca yo pensé que lodo sería mi ministerio. Porque yo tengo llamado a pastor y siempre me hablaban de que iba a predicar en la iglesia, en el mundo y qué sé yo, pues, ¿qué pienso yo? Que yo voy a predicar que no he descartado eso, Ajá. pero jamás, nunca estuvo lodo en el Sí, la entremedio. ecuación. Ajá. Y ahora pues me doy cuenta que pues sí, estoy predicando alrededor del mundo, estoy llevando un mensaje a través de camisas y de accesorios. Literal.
ahí nace lodo. Hubo un momento en la creación de camisas que pasó un desperfecto en una camisa, que eso fue lo que llevó a otra cosa mejor. Exacto, lo que pasa es que ¿Qué fue lo que pasó ahí? lo que pasó es que para ese tiempo pues, no tenía trabajo, yo no podía pagar a un sitio que me hicieran las camisas y yo dije, bueno, las voy a tener que pintar yo mismo y como Dios es perfecto, una amistad vino y me regaló la máquina de pintar las camisas, el suegro tuyo, que es compadre mío, me regaló los squeegees, par de pintura, mi pastor me regaló pintura también. Aquí en este espacio, en lo que es esto hoy, aquí era que se pintaba. Literal, gente, donde es el estudio aquí que grabamos los podcasts, esto antes, Aquí estaba el obviamente. horno. Aquí estaba el Exacto, horno. imagínenselo. Y todo el reguero Esto de estaba pintura. abierto y pues, pero ahora está cerrado, pero antes aquí era donde se creaba lo del principio. Yo le decía el pesebre a esto. Y no menospreciando, sino porque sabíamos Sí, que al un principio. pesebre es el principio de una cosa donde nace cosa grande, ¿entiendes? Y pues mira, para allá cómo está esto hoy. Y recuerdo que cuando tuve todo el equipo dije, ajá, ¿y ahora cómo pintamos? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Te Porque pasa entonces, como los pececitos de Nemo que se salen de la pecera y cuando ajá. brincan ya en el mar y ajá, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Porque yo no sabía pintar una camisa, jamás y nunca había pintado una camisa en mi vida. Y para colmo, nunca había hecho el marco, la sí, no, pero la fotosíntesis. No, fotosíntesis no. ¿Cómo se llama esto? La revelación del negativo, Exacto. la cuestión esta Sí, de en el los cuartos screen y oscuros todo eso. y toda esta cuestión. Y yo dañé screens como loco y yo no me podía dar ese lujo porque yo no tenía dinero. Ujú. Entonces, recuerdo que aquí en la marquesina de tu casa hicimos un screen, hay un video por ahí que sale Alejandro, los mismos de siempre, Josué, Yanira, los que siempre han estado desde el principio. Y pues se dañaban los marcos y hubo un día que conocí a una persona que tiene un negocio de camisa y yo hablé con él y dije, mira, tú me haces los marcos, por favor, porque es que los estoy dañando y ya se me está yendo la paciencia. Y él me lo hizo, el marco. Y recuerdo que la primera camisa era Eternal. Y tenía el lodo, la palabra Eternal Chiquitito. escrita arriba en cursivo y abajo tenía el lodo chiquito con Juan 9. Mentira, no, era lodo, perdona, la camisa era lodo y abajo decía Juan 9. Y recuerdo que esa parte del screen se dañó. Por algo que yo hice mal, seguramente se dañó. La parte donde decía el versículo no pintaba. Cuando pasaba el squeegee, dañaba la camisa. No se entendía y pues me dañaba la camisa. Y yo le dije al Señor, yo voy a tener que poner tape porque yo no tengo chavo para hacer otro marco. Le voy a poner tape aquí para que no se pinte el Juan Noel. No me estoy avergonzando de ti, ni del versículo, ni de nada. Lo que pasa es que pues no puedo hacer otro marco. Literal. Y empecé a pintar solamente la palabra lodo. Lodo, era el logo de lodo y el versículo tapadito. Y recuerdo que alguien, no sé quién fue, de la iglesia debió haber sido de la iglesia porque para ese tiempo lo que vendíamos era para la iglesia literal. local nosotros y regalábamos casi todo. Me llama y me dice, mira, brother, estoy aquí con alguien que me está preguntando qué es lodo y qué es lo que es lodo. Y yo le dije, pues mira, está basado en Juan 9, cuando Cristo usa el lodo como instrumento para que otro pueda ver, para que un ciego pueda ver. ¡Wow! Brutal, brother, yo se lo explico ahora, chacho, pan. Y al otro, pasaron 2 o 3 días y llamaba a alguien a mi esposa, mira, ¿qué es lodo? Y pues tenía que explicar y entendimos que eso fue un gancho que usó Dios para una camisa, pues se convirtiera en una evangelización, evangelismo. Cuando pues la gente pregunta, ya tú no tienes que llegar a la persona vino donde ti te preguntó, ya cuando tú contestes ya te va a escuchar. No es lo mismo tú llegar a una persona y tratar de convencerlo Sí, de hablarle. algo. Y pues nada, la cuestión fue que entendimos que ese era el gancho que quería usar Dios. No es que borráramos el versículo, porque tú sabes que nosotros le ponemos el versículo en los labels, adentro de la camisa siempre está basada desde el punto de vista del ciego, pues jugamos mucho con las cosas visuales, y pues eso fue un palo, o sea, borrar ese versículo fue la estrategia más brutal que Dios le ha dado a Lodo. Incluso lo he visto, tú sabes, de todas las formas. Incluso yo creo que el más reciente fue el que nos pasó en Disney los otros días, que
que un muchacho preguntó de las camisas la que teníamos fila. puestas y eso no decía ni logo, ese era El el círculo. Como quien dice, el logo como tal del lodo. No, y a mi esposa el año pasado en el mismo parque cuando fuimos, tenía la de traigo buenas nuevas y la persona que atendía la fila le preguntó qué trae y mi esposa tenía una cartera la cintura y le digo, Ajá. no, aquí yo tengo mi licencia y mi dinero. Y yo, no, ¿qué traes? Y mi esposa como que se Sí, se friqueó, ¿qué asusta pasó? porque en el parque que te pregunten qué traes, tú, pues, Y yo una no tengo persona de la droga, no tengo fila, nada. ¿entiendes? Y no, que qué noticias traes, que traes buenas nuevas. Y ahí mi esposa, pues ya tú sabes, Ajá. fue una experiencia bien brutal. Y entonces siempre hemos tenido ese feedback de la gente. Mira, Edwin, me preguntan qué es lodo. Me preguntan, Sammy Caraballo, que es parte del grupo de lodo, conoce a lodo, no me conoce a mí, conoce a lodo. Y la experiencia que él tuvo fue que en el avión le preguntaron, mira qué es eso de lodo. A ustedes, creo que en un viaje también, un americano le Ajá. preguntó qué era lodo, A en mami. inglés, ¿entiendes? A tu mamá. En el parque en estos días, ese grupo de personas que Literal. nos contactó, Incluso, yo no sé si yo te recuerdo, a mí me pasó también en una tienda creo que fue en Plaza de las Américas, lo mismo también cuando ahí era lodo todavía el normal. lodo O sea, clásico. ajá. ¿Sabes? Ese es el feedback que siempre recibimos, ¿sabes? Eh, la camisa, yo siempre he dicho, yo no quiero que la camisa diga que yo soy cristiano. Ujú. Yo quiero que la camisa sea un complemento de lo que yo soy como cristiano. Que cuando la persona pregunte, oye, ¿qué es esto de lo? Pues yo tenga algo que decirle y por eso, Exacto. desde el principio, mandamos la explicación de lo que es lodo. Yo creo que fue eh, Yaneri la que nos dijo, deberían hacer la explicación para que la gente, eh, me Sí, recuerdo sepa. que se la hice, la imprimí en el printer de la iglesia, te estoy hablando al principio, y la entregué a ella y a José Luis una camisa con la explicación hecha en el printer allí en la computadora. Ajá. Y desde ese día empezamos a hacer los flyers que se los poníamos dentro de la camisa para que la persona sepa que lo que tiene no es una camisa común, es un instrumento. Es como que ese lodo que tenía Cristo, porque Cristo pudo haber dicho queda sano y el ciego quedaba sano. Ajá. Pues que la persona que tenga la camisa sepa, te van a preguntar, pues, ¿qué tú le vas a contestar? Pues esto. Literal. Esto habla del amor, la misericordia, de cómo a veces estamos ciegos. Creemos que lo vemos todo, pero realmente estamos ciegos. Ujú. Y pues somos lodo para que otros puedan ver, somos instrumentos para que otros puedan ver. Cuál ha sido el momento más difícil o más, no sé, más complicado en todo este tiempo de... De lodo. Ajá. Yo creo que ok, hay dos. El principio siempre fue difícil porque no nos salía. O sea, la cuestión de dañar los marcos, dañar las camisas, entonces no teníamos esta... Yo así había escrito, recuerdo, fui con el compadre, con Josué y Priscila a, a un café allá que hacen la sopa de plátano, no me recuerdo cómo se llama, el buen café o El algo, Gran Café, el creo gran que se llama. café, y nos sentamos a hablar sobre qué queríamos hacer. Y yo escribí en una libreta todo lo que yo quería hacer, pero al principio no estábamos estructurados en cuestión de cómo hacerlo. Y fue, a veces la gente me decía, mira, tú me puedes hacer una camisa amarilla con el logo verde. Y yo venía y pintaba la camisa con la Ajá. amarilla, con el color verde, pero no me daba cuenta que después tenía que lavar ese marco Sí, y ese marco volverlo. perdía forma. Entonces fue bien difícil porque al principio pues tú tienes que conectar la marca, vamos a llamarlo así, la marca, porque Ajá. pues tienes que conectarlo para poder vender, tienes que conectarlo. Entonces yo quería conectar con la gente complaciéndola. Exacto. Mira, ¿me puedes pintar una camisa roja con el logo amarillo? Y yo, ok. Mira, ¿me puedes hacer esta camisa pero con el logo en la espalda? Y yo, ok, pero era un proceso bien difícil. Primero porque yo no sabía pintar. Y segundo porque es costoso. Entonces, acuérdate que las primeras siempre se regalaron. Literal. Básicamente todas fueron regaladas. Y si se vendían bien económicas. No había ganancia básicamente. Y lo poquito que cogíamos, pues lo cogíamos para Para reinvertirlo. invertir, exacto, para invertir de nuevo en lodo. Cuando se dañaba,
yo siempre quería camisas de calidad. Y hay una marca en específico que no es la regular que usan aquí. Y es una camisa que todo el mundo le encanta. Cuando yo la hacía, todo el mundo me decía, ¿qué marca es esta? Y esa camisa era cara. O sea, que dañar una camisa de esa era perder cualquier tipo de ganancia, inclusive perder todo. Sí, la camisa porque ya no servía. Porque no servía. Entonces era un proceso fuerte. Y ese tiempo fue difícil encajar, ¿sabes? Poder crear una estructura de lo que queríamos hacer. Y el otro proceso difícil ha sido el crecimiento. Pues no estábamos como que... Sí sabíamos que podíamos, que estábamos creciendo, pero llegó un punto que cuando yo me sentaba con mi esposa a empacar camisas, nosotros las envolvíamos con papelito bien bonito, le poníamos un lacito, pero llegó un punto que no lo podemos hacer. Ajá. Entonces, yo sabía a veces a quién le vendía, pero sí me decía, ¿quién es este? No, este es fulano del concilio que va a tal iglesia. Exacto. Ah, ¿y quién es este? No, este es otro de aquel. Pero llegó un punto que ya no sabemos quién es Sí, cada quién es persona la que compra persona. camisa. Y el crecimiento, mucha gente pues anhela eso, el crecimiento. Pero yo no soy muy estructurado. Ya ha quedado claro que no soy muy estructurado. Entonces, en el crecimiento, cuando un ejemplo, hicimos la camisa del astronauta, que se vendieron 200 camisas, Ajá. ya tú sabrás el reguero que se me formó en mi Sí, vida. literal. Entonces, yo tengo, pues ya tengo un trabajo regular, ¿sabes? Tengo que llegar hasta los otros días estuvimos escribiendo las direcciones a mano. Exacto. Y Priscila y yo estuvimos un día desde las 7 de la noche hasta casi las 3 de la mañana escribiendo direcciones a mano en esa orden nada más. Y en las mascarillas. Y fue o sea, ha sido difícil acostumbrarnos al crecimiento. Ha sido bueno, porque pues tú ves para atrás y tú dices, wow, ¿sabes? Hemos crecido. Pero si tú eres como yo, que no soy muy estructurado y se me hace difícil acoplarme o estructurarme, pues también te cansa. Llega un punto que te dices, wow, Sí, sí, ya no tenemos puedo más nada. crecimiento, Ajá. pero no sé cómo bregar con él. Y ha sido otro proceso de aprendizaje que a lo mejor he dicho un par de veces, mira, voy a parar un tiempo, quiero descansar, llevamos 5 años y a veces yo me pienso, pero ¿por qué sigo? Exacto. Porque a lo mejor la gente piensa, tú vives de lodo. No, yo no vivo de lodo. Todavía el lodo no me deja como para yo dejar un trabajo y Exacto. vivir full time de Sí, lodo. haciendo camisas No, ¿sabes? Lamentablemente no, porque el negocio de la ropa y en la cultura que vivimos, de la iglesia, que todavía piensan que las camisas hay que venderlas a $10, porque la palabra de Dios no se vende, es verdad, la palabra de Dios no se vende, pero el proceso para llevar esa palabra de Dios tiene un costo. Ujú. Tú para hacer esto, tuviste que comprar esto, que estos no son de The allá Wish. de Five Below. Estos no son de Five Below, no. Esto es, bueno, el trípode es de Five Below. No, de Target. De Target. Pues tampoco. Tampoco es de Entonces, Five tú estás llevando la palabra de Dios que es gratuita, es verdad, pero para Literal. llevarla, Ujú. pues ahí conlleva un gasto, conlleva un trabajo, conlleva horas de sueño Sí, perdidas. literal, porque vamos a suponer, ese dinero tú lo puedes invertir en, qué sé yo, salir con tu familia, comprarte unos tenis que te gustaron, Y, cualquier otra cosa. y tú sabes bien que a veces yo cogía chavos de mi sueldo, de mi trabajo regular, Ujú. porque después pues conseguí un trabajo que todavía estoy actualmente, y cogía chavos de mi sueldo para invertir en lodo. Ujú. O sea que estaba hasta perdiendo dinero que entraba de ingreso a la casa para Exacto. invertir en lodo. Y a veces, pues, en el crecimiento, yo digo, pero ven acá, yo estoy creciendo. Tengo un reguero brutal y Ujú. todavía no puedo decir que... Y a veces he dicho, pues quiero descansar un rato. Hoy mismo yo le mandé un mensaje a alguien y le dije, siento como que quiero parar. Pero después se me va ¿cómo se llama esto? La changuería. La changuería y vuelvo y entiendo que no podemos parar porque es que esto no es una marca de ropa, esto es un ministerio, esto es Ujú. un estilo que estamos llevando, una forma de llevar la palabra de una forma distinta. La misma palabra de una forma distinta. En todo el proceso y en todo lo que has vivido, ¿qué ha sido lo más que te ha gustado de Lodo? Chacho, conocer toda la gente que he conocido, la, o sea, los testimonios,
el feedback cuando la gente te escribe y, ¿sabes? Que te dice, mira, brother, hubo una persona que me escribió, no recuerdo quién fue, yo sé que fue un muchacho, y me dijo, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo me pongo una camisa de lodo que te compré y yo me tengo que comportar. Yo soy lo más al garete que hay, pero cuando yo tengo tu camisa yo me comporto. Y yo me quedé, como que, wow, ¿sabes? Y es bueno porque, Ajá, ajá. oye, siente como que, y a lo mejor pues, ese muchacho Sí, poco a poco Dios va trabajando con no, él. y el respeto que le tiene, como que él sabe que es una camisa cristiana y pues él dice, no, tengo que Y comportarme. otra cosa que siempre me ha gustado es que cuando miro para el lado, está toda mi familia al lado mío. Estás tú, está mi esposa, mis hijos. Y aunque a veces estamos que, no, Un poco que turbio. En un los poco, momentos en lodos. los momentos lodos, sí, porque le tenemos Le- los momentos lodos, Correcto. Para que no, este, para los que no saben, cuando hay momentos de tensión y las cosas se nos van de la mano, pues le decimos los momentos momentos lodos. lodos, Aquí, Para no decir un momento de pelea, un momento de discusión, pues le bueno, los momentos los lodos. los momentos momentos lodos. Correcto. lodos. Correcto. Correcto. Nosotros tenemos un chat y todo el mundo, en esta pandemia, yo no le escribió, extraño los momentos lodos. De Este, verdad son buenos, ¿Sabes? Y se pasan bien. ver alrededor y ver que en estos 5 años siempre han estado ahí, que se han aumentado más personas Mm, que pues, claro, Sammy, Jonuel, eh, brutal, ¿sabes? Para mí es como que, wow, yo digo que Dios va poniendo gente como un juego de ajedrez. Cada persona tiene un movimiento único. mm, Cada ficha tiene un movimiento único, pero todos ayudan a que gane, a que haya un jaque mate al final. exacto. A lo mejor esta persona se movió aquí y no se puede mover más de ahí o se comió la ficha o qué sé yo, pero esa persona hizo algo que al final cuando tú miras para atrás dices, si esta persona no hubiese hecho Exacto. esto no hubiese salido. Un ejemplo, Alejandro estuvo al principio, pero Alejandro básicamente pues no está ahora. Ajá. Pero Alejandro era el que me ayudaba con la cuestión esta ¿sabes cómo es Alejandro? Que Alejandro es un Ajá. chiste. Y cuando ya yo estaba a punto de patear el marco, él salía con un chiste, ¿entiendes? Y Exacto, no, chico, literal. cálmate. Hay un video de él que yo Lo sé que que a cada pasa rato lo es que veo. ahora también él trabaja y para ese tiempo él vivía aquí en Guarisco. Aquí, exacto. Hay personas que tienen movimientos únicos, pues mira, a lo mejor de aquí a 10 años, pues ustedes no estén, pero ustedes hicieron algo para Lodo que en 10 años, pues uno mira para atrás y dice, no, ellos fueron parte Mm. importante de Lodo. Esas son las dos cosas que a mí me gustan. Hablando así, ¿verdad? Para ir concluyendo, en todo lo que has vivido y todas las experiencias que has tenido en base a tu experiencia personal y tu experiencia de el lodo, ¿qué le podrías decir a las personas que nos están viendo y si lo quieres dividir también a personas que quieren emprender en ropa o quieren emprender en algo? En base a lo que tú has vivido, pues, ¿cuál sería tu consejo para ellos? Pues mira, yo creo que la consistencia, mano. Yo siempre hablo de la consistencia. Para todo, eh, la consistencia es base. Si tú estás creando un ministerio o una marca, como quieras llamar, y la estás creando pensando en que vas a vivir de eso, pues yo te voy a decir algo. Llevo 5 años y todavía no he podido. Exacto. Sí, he generado ingresos, pues no puedo decir que no, pero no puedo vivir de eso. Así que yo creo que cuando esto es distinto a una marca secular sí va directo a generar ingresos. Y si no genera ingresos, pues se tiene que caer. Pero esto es un Exacto. llamado. Esto es más bien un llamado de Dios. Y yo creo que aquí no hay tiempo para decir me voy a quitar o voy a descansar. No, si vas a empezar, tienes que empezar sabiendo pues, que hay que continuar, que va a ser momentos difíciles. Todo. Hay una predicación de Robertito Lugo que a mí me gusta mucho, que yo le hice un video una vez que decía, ¿sabes? Que la vida, que te quisiera decir que la vida es fácil, que no vas a tener problemas en el ministerio, no, que todo te va a ir de maravilla, pero sí vas a tener problemas en el ministerio, vas a tener gente que no te va a ayudar, vas a tener gente que cuando tú pidas la ayuda te va a dar la espalda, eso va a pasar. Ujú. Pero también va a haber gente que sí te va a ayudar, va a haber personas que sí te van a dar la mano. Literal. Que no pienses, por lo menos estoy hablando a los que quieren hacer esto como ministerio. Ujú. eh, Tienes que seguir, mano. Si ese es tu llamado, tienes que seguir, aunque no veas los frutos al principio. Oye, yo no vendía camisas, tú sabes bien que nosotros regalábamos más de lo que vendíamos. Literal. Y cuando salió la del astronauta,
que para mí yo creo que ha sido la mejor venta hasta ahora, después de la de la Resistencia. Que en 45 minutos se acabaron todas las camisas. Y que inclusive tuvimos que abrir una segunda. La de la Resistencia me gustó, mala mía que te interrumpa. Porque cuando fuimos a, ¿verdad? Ahí mismo estaba lo del concierto de Redimido y todo Sí. esto. Y pues obviamente yo estaba contigo allá. Y mientras íbamos subiendo las escaleras, tú veías gente con la camisa y tú le decías, ¡Acho, me encanta tu camisa! Y la gente te miraba y hacía como que, mira que está hablando. Uno Y me te dijo, sí, pichaban. el lodo. Y yo, sí, yo sé el lodo. Entonces, ese día me reí un montón porque yo decía, si la gente supiera que la camisa que tiene, como que la marca es tuya. Sí, Y está cool como que estaba ahí medio infiltrado. no, inclusive parecía la camisa del evento. Literal. Y no era la camisa del evento. Había un montón de Había gente un ese montón de día gente. Ese con fue la el día camisa. que yo dije, esto explotó aquí, ¿sabes? Ya Lodo explotó. Ujú. Ya Lodo, no es que en fama o algo así, sino que ya la gente aceptó lo que es Lodo. Porque cuando, inclusive mi esposa y yo estuvimos entregando camisas a la Ese mano, día, ese porque día. esa camisa salió en 2 semanas. Esa camisa no iban a hacer. Salió 2 semanas antes del evento. Y tuvimos que ir a personas, encontrarnos con las personas a la mano. Inclusive nos sentamos allí en el estadio, en el Coliseo, en las escaleras para entregar las Ajá. camisas a las personas que las compraron. Esa camisa fue bien rush en cuestión de tiempo, pero fue el palo, ¿sabes? La camisa fue la que me dijo, oye, estás viendo frutos aquí. Ujú. Literal. Y yo, wow. Y la del astronauta, que fue la que me sorprendió en cuestión de rapidez de venta, ¿sabes? Fue la que yo dije, esto no es posible que esto se haya acabado ya, porque Ajá. a mí me llega una notificación y entonces me llega la notificación de gente escribiéndome, mira, no te queda size medium, mira, no te queda size... Cuando yo me meto, lo que quedaban 2X large, la size así bien grande, y yo, Ajá. anda para el carajo, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? Esto se vendió todo ya. Entonces, yo ahí decidí, eh, hago otra tirada, pero era bien inseguro, porque ya yo había mandado a hacer las camisas. Y hice una segunda tirada y no se vendió tan rápido, pero se vendieron, ¿entiendes? Ajá. Ahí fue que yo dije, esto acopló, ¿sabes? Este ministerio se acopló ahora. Y Literal. yo le doy gloria a Dios por eso totalmente, porque de verdad que yo no sé nada de artes gráficas, yo no sé nada de mercadeo, pero, ¿sabes? Yo no puedo decirte, no, yo estudié mercadeo Ajá. y manejo de redes sociales, no. Ah, no, yo estudié, no. Yo solamente puedo decir que eso, yo recuerdo un testimonio de no sé quién que dijo, mira, ese muchacho que está tocando el piano ahí, él no sabía tocar piano y un día vino Dios y le dijo, siéntate en el piano y rompe a tocar piano y el chamaco rompió a tocar piano y sabía tocar piano. Y yo dije, wow, yo quiero eso, yo quiero aprender a tocar guitarra, señor. Y pues Búscame la ahora, guitarra acá. pues yo pensaba, yo, señor, yo quiero aprender a tocar guitarra y no pasaba. Ajá. Pero ahora me doy cuenta que el Señor me capacitó en otras áreas que yo jamás y nunca pensaría que he llegado ahí. ¿Sabes? Un mercadeo como el del astronauta que yo dije, esa campaña fue brutal. ¿Sabes? Para mí, yo la repaso ahora y digo, wow, ¿de dónde se me ocurrió esto? Ajá. Y tengo que decirle, eso es Dios, no hay más de otra, porque yo no tengo esa creatividad tal vez, pero Él sí. ¿Entiendes? Una vez alguien me escribió y me dijo, mira, ¿por qué tú dices que tus camisas son hechas en Puerto Rico? Si no, porque yo le ponía en el label, hecho en Puerto Rico. Si no son hechas aquí. Y yo le dije, yo por dentro dije, ¿verdad? No son hechas aquí. ¿Verdad? No, contra mano, ¿qué le contesto? Ajá, ¿qué le Ya, digo? chica, ahí como en un down. Y yo, ven acá, y me puse a hablar con el Dios. Y empezando la pandemia. Yo, Señor, ¿qué contesto ahí? Y Dios me dice, que eso está hecho en el corazón mío. Y yo puse eso. Para los que me preguntan que por qué lodo no está hecho pongo que está hecho en Puerto Rico si no está hecho aquí, tienen razón. Lodo está hecho en el corazón de Dios. Y eso fue un boom, ese fue un estatus que todo el mundo, rayo, qué brutal! Y ahí fue que se nació, somos de otro planeta. Y Sí, de ahí sale la cuando astronauta. a mí siempre desde chamaquito me ha gustado la cuestión esta de astronauta, del Challenger, de toda esta cuestión, Ajá. de la NASA. Y cuando sale lo de otro planeta, no somos de aquí, ¿sabes? Lodo Ajá. no es de aquí, es de otro planeta. Y ahí nace la camisa del astronauta. Y yo vi el respaldo de Dios cuando la saco y pasa lo que pasó, que en menos de una hora se vendieron todas las camisas. Literal. Y consistencia, brother. Yo he querido rendirme 1000 veces. A veces le digo a mi esposa, ya, se acabó.
hasta aquí, no vuelvo más. Tiro 2 o 3 puertas y después me calmo y está bien. Te van a hacer un diseño. Tengo que hacer un diseño. Es difícil, pero el consejo que yo puedo dar es consistencia. Yo estaba hablando hoy con los juveniles y yo les decía como que no hay nada mejor como que tú predicarle a alguien y después ver cómo esa persona se convierte o cómo esa persona cambia. Yo le decía, no es algo que ni aunque tú tuvieras $1 millón en el banco, ni aunque tú tengas todos los lujos, eso no se compara, porque cuando tú ves como que... La satisfacción. Exacto, de esa persona cambiar su entorno, cambiar todo, esa satisfacción es única, ¿verdad que sí? No, y eso me ha pasado con los feedbacks de la gente. Y cuando yo miro y digo, es verdad, yo no vivo de lodo. Yo no puedo decir que puedo vivir full time de lodo. Uh-huh. Algún día, si Dios quiere, pues pasará. Pero cuando alguien me dice, mira Edwin, me pasó esto con tu camisa, o fulano, yo le voy a regalar la camisa a mi primo, que mi primo es inconverso y cuando vio la marca le encantó y cuando le expliqué lo que era, ¿entiendes? O sea, esas cosas te llenan y a veces pues es verdad, a lo mejor pues no puedo vivir de lodo, pero esas cosas me llenan de vida y me dan la satisfacción de que estoy haciendo lo correcto, de lo que Dios, pues la estructura que Dios me planteó aquel noviembre del 2015, ¿entiendes? Vamos cerrando porque Sí, ya lo iba a hacer. las redes. Así que, ¿en dónde te podemos encontrar o dónde te pueden encontrar las personas? La red que yo más uso es Instagram, que es Soy Lodo. Buscan a través de Soy Lodo, nos van a ver ahí. Y en Facebook, pues Soy Lodo también. La página, pues www.soylodo.com. Sí, que ahí es donde se puede comprar, ver las camisas que hay. Sí, ahora mismo pues sites, estamos en la página está down, porque como viene la nueva colección, Okay. que es el jaque de la túnica, estos hoodies, pantalones cortos, pues estamos esperando lanzar la nueva colección para subirlo, así que pendiente que ya eso es para la semana que viene. Pues exacto, semana que viene, Exacto, para el día de aniversario, el 26, El 26. viernes, creo que es el viernes. Así que por ahí nos consiguen. Así que gracias Edwin por estar con nosotros acá. Para mí es un privilegio, ¿verdad? Ver crecer la marca desde el día 0 hasta el día de hoy. Y he visto muchas cosas, otras que no he visto que solamente las has vivido tú. Así que pues, te deseo todo el éxito del mundo, todas las bendiciones. Yo sé que Dios los va a llevar y nos va a seguir, no sé si decir nos o los va, porque No, claro. ya estoy metido en todo esto, pero sé que el trabajo importante que está haciendo la marca es predicar a Jesús y es lo que está haciendo en su máxima expresión. Así que yo sé que el mensaje va a seguir llegando, sea como sea. Así que gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Bendecido. Puedes decir no siempre porque tú has sido el modelo oficial de la marca desde... Literal. Yo no quiero decir low budget, modelo low budget, pero ha sido desde el teatro, desde las primeras camisas hasta ahora, cuando pesaba 90 libras, hasta ahora que ya estás llegando al large. Ya soy large, ya. Pues siempre has estado ahí, así que te agradezco eso. Somos una tribu y las victorias de uno es la victoria de todo el mundo. Y pues lo que venga por ahí para abajo, las derrotas las lloramos juntos y las victorias las celebramos juntos también. Así que gracias por la invitación, por dejarme para lo último, pero no, de verdad, gracias por esta entrevista y la conmemoración de los 5 años, así que Literal. ya estamos casi adultos. A la vuelta de la esquina. Falta un 10% ahí para los 10 Literal. Hay que pagar la regalía. Son casi los mismos. Exacto. Así que gracias mi gente por estar con nosotros y nos vemos en la próxima.